donde estamos celebrando y empezando a recibir en nuestra tradición el Día de Muertos. Se encuentran aquí con nosotros el doctor Rubén, la doctora Lupita Salgado, la maestra Lupita Segura y el maestro Manuel Quiles. Bienvenidos sean todos a este espacio de diálogo y reflexión, donde la educación no solo es un es un acto de amor, de valentía y de compromiso con esta transformación del mundo que nos están pidiendo. Y desde las palabras de Paulo Freire, donde estamos haciendo un análisis del libro de Pedagogía de la Autonomía, es un texto que nos inspira para esta cuestión que nos ha dado ahora la nueva escuela mexicana, que es la autonomía profesional. Y bueno, seguramente tendremos mucho de qué hablar, pero segura estoy que el maestro Manuel Quiles Cruz nos va a contar un poco de su experiencia, de una charla que tuvo el día de hoy y que ha hablado de estas experiencias de la autonomía profesional y que seguramente él nos dará mucho mayor luz en este espacio. Maestro Manuel Quiles, adelante con su comentario. Y me gustaría primero saludar al doctor Rubén López Vázquez, que es nuestro coordinador aquí en estos programas de veladas con Paulo Freire. Buenas noches, público muy querido que está aquí y que nos ha acompañado en este trayecto de reflexión, de análisis que nos permite aportar a los centros educativos para reflexionar, analizar y buscar una transformación en nuestros procesos, claro, con nuestros guías que están aquí y el doctor Manuel Quiles, la doctora Covadonga, la maestra Lupita Salgado y Lupita Segura que se incorpora a este nuevo desafío para compartir experiencias de trabajo y que hoy en los consejos técnicos se habló mucho sobre la autonomía profesional. Y adelante, doctor Quiles, para compartir este espacio que nos enriquece para transformar prácticas. Pues me da mucho gusto saludarla, doctora Covadonga, también agradecerle la invitación que semana a semana nos hace para hablar de estos temas que están relacionados con Pablo Freire. Efectivamente, hoy estuve en una zona escolar en la Ciudad de México y mm, fue grato trabajar con el grupo de maestros porque eh, la zona escolar se conforma con 6 escuelas y de esas 6 escuelas lo que estaba yo observando es cómo hacen el trabajo desde la propia zona escolar que corresponde a, a una, a una zona que se encuentra en Iztacalco. Y desde Iztacalco, veía yo algunas cuestiones interesantes porque es una zona de educación primaria. Y lo que comentaba yo en esta zona de educación primaria es que había dos elementos que son esenciales dentro de la nueva escuela mexicana. Son esencia de la nueva escuela mexicana y estos, desde mi punto de vista, tienen que ver con lo que sería la autonomía profesional y lo que es el programa analítico. Y esto venía a colación por el mismo texto de Pedagogía de la Autonomía de Paulo Freire, donde, sin decirlo tal vez, lo que yo voy encontrando son dimensiones en las cuales se puede trabajar la autonomía profesional tomando la enseñanza de Paulo Freire. Puedo ir viendo las implicaciones educativas de la autonomía profesional y de los programas, pero sobre todo de lo que es eh, el programa analítico, porque el discurso presidencial del 1 de octubre del año pasado
no, es claro cuando nos habla o se pregunta de dónde viene el humanismo mexicano. Y el humanismo mexicano, decía yo esta mañana, viene de la esencia de los pueblos originarios y de la fecunda historia de México, que sería nuestra historia patria. Nosotros tenemos, desde mi punto de vista, tenemos la obligación de recuperar nuestra historia patria y observar en el devenir propio de nuestra sociedad mexicana que haya prosperidad y que esta prosperidad debe de ser compartida porque en el discurso del sexenio anterior se marcó que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y las y los gobernantes deben de combatir la corrupción por ética y por principios. Y desde ahí yo desprendía que hay una misión de la nueva escuela mexicana. Probablemente no lo encuentran escrito eh, en muchos documentos, pero lo primero es la revolución de las conciencias. Por eso, en el paradigma de la nueva escuela mexicana, encaja perfectamente los pensamientos y las posiciones, ¿por qué no ideológicas?, de Paulo Freire. Es decir, lo que sucede en la educación es un acto político y no podemos decir que no estamos haciendo eso. Lo hacen todos los grupos sociales, la derecha, la izquierda y el centro, y desde ahí lo que vamos viendo nosotros es cómo la nueva escuela mexicana debe de ir hacia la revolución de las conciencias. Nosotros tuvimos un primer seminario el 7 y el 8 de diciembre desde la Red Doctoral para la Educación Mexicana, donde hablamos de la revolución de las conciencias. Y el otro punto es crear generaciones de mexicanos incorruptibles, ¿sí? Esto pudiera sonar difícil, pero si yo veo el recorrido que va a tener que hacer la nueva escuela mexicana, es de 0 a 23 años. Y de 0 a 23 años vamos a ir viendo cómo si es válido y es real que la honestidad da resultados si se construye todos los días y observar que el principio máximo de la democracia está en el pueblo. Solo se puede fortalecer con el cuidado del medio ambiente. Y la nueva escuela mexicana también tiene un tono alegre, un tono de felicidad, donde la felicidad para Paulo Freire es tener la oportunidad de emanciparse también y de participar día a día, porque aceptando que la felicidad es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia y con el prójimo, la felicidad implica, como hoy, que tuve la oportunidad de estar con maestras y con maestros y que tuve la oportunidad de compartir mis puntos de vista para poder lograr un magisterio insurgente, un magisterio que yo veo un magisterio joven en las escuelas. Y la escuela, desde mi punto de vista, y lo he venido parafraseando desde hace muchos años, la escuela es un espacio de felicidad y la educación es el acto más amoroso del mundo. Y desde ahí, ¿cómo voy conformando si quiero llegar a la autonomía profesional, desprendiendo ideas desde pedagogía de la autonomía? ¿Cómo voy conformando los elementos o los grandes conceptos normativos que están escritos? La educación como un derecho humano, la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Yo agregaría de adultos también. Hay un sistema de educación básica, los EVAs, que las misiones culturales que trabajan alfabetizando y que cumplen el sentir de Paulo Freire, porque Paulo Freire fue un maestro alfabetizador. Y los que son alfabetizadores, yo tuve la fortuna de ser maestro alfabetizador. Sabemos a qué se refiere la concepción teórica de Paulo Freire y cómo llevarla a la práctica en esa praxis transformadora. Pero también tenemos normativamente la excelencia educativa, también tengo el logro educativo. Y la excelencia educativa no se da por antonomasia, como si dijera yo que el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha
es la obra máxima de la literatura española. No es así. La excelencia, yo trato de ponerla en mis ideas de estrategias de verbalización en un enunciado muy sencillo para mis alumnos. Hagan las cosas lo mejor que puedan. Por eso la esencia de la nueva escuela mexicana se observa con dos pilares que son el programa analítico y la autonomía profesional. Y lo que veo también, hoy lo veía yo en la Ciudad de México, la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México está haciendo un trabajo diferente al trabajo que están haciendo los demás estados. Hay indicaciones desde eh, la autoridad educativa de cómo se puede trabajar con libertad para construir. Y el programa analítico, cuando yo lo empiezo a ver entonces ya desde esta esencia de la nueva escuela mexicana, no debe de ser un acto administrativo, sino que, como decían desde la Dirección General de Materiales en alguna conferencia, hay que sentarse a consumirlo, hay que sentarse a dialogarlo y hacer un acompañamiento formativo. Porque este acompañamiento formativo hoy le pega a la supervisión escolar en el marco de la nueva escuela mexicana, y la supervisión escolar debe de dejar de ser punitiva y se tiene que convertir en un espacio de construcción, dicen, de codiseño, de acompañamiento formativo. Es decir, la supervisión tiene que cambiar, pero también yo reflexiono y digo, bueno, el primero que tiene que cambiar en educación soy yo. Yo soy el primero que tengo que cambiar en educación. Y esta esencia de la nueva escuela mexicana, si yo voy a la supervisión, como se conocía anteriormente, debe desaparecer porque se está gestando una nueva escuela y para gestar una nueva escuela necesariamente, entonces su estructura debe de cambiar también. Y sobre todo que en el profesor, en la maestra, en el maestro, que no en el docente, en la maestra, en el docente, en la profesora, el profesor, recae la autonomía profesional desde el reconocimiento mismo que hace el plan de estudios en su anexo del 8 de agosto de 2022. Ahí marca que los profesores son profesionales de la educación y profesionales de la cultura. Entonces, no puede venir nadie, ni siquiera ningún supervisor, ningún director, ningún jefe de sector en provincia, a decirnos, como se decía, cómo dar una clase. No hay una receta para que yo pueda dar una clase. Y aceptando lo que estoy diciendo, entonces yo recurro a la bibliografía de Paulo Freire y hasta este momento resulta que el cambio y la transformación empiezan por mí mismo. Si yo no hago en mí, no intento y no avanzo hacia cambiar, no va a cambiar la nueva escuela mexicana. Yo soy el que debe de cambiar para que la nueva escuela mexicana se muestre con la grandeza con la que ha sido diseñada. Porque cada vez, no sé si les pasa a ustedes, pero cada vez que estoy viendo a la nueva escuela mexicana, me resulta más compleja. Me resulta más compleja y entonces yo tengo que entrar al acto de estudiar. Tengo que reflexionar, tengo que dialogar inclusive conmigo mismo para poderme transformar y desde ahí, desde la propia autonomía profesional, empezar a reconocer lo que yo llamaría la segunda dimensión de la autonomía, que son los saberes pedagógicos del profesorado. Porque la primera dimensión, desde mi idea, es la parte ética normativa. La segunda, los saberes pedagógicos. La tercera dimensión, la experiencia. La cuarta dimensión, el trabajo con la comunidad. Y la quinta dimensión, los actos gubernamentales, es decir, la política educativa que me están proponiendo y donde, hablando de la supervisión, como lo hacía yo hace rato, el supervisor es quien debe de acompañar el proceso y luego
procurar una recuperación formativa, pero no indicativa. Es decir, el supervisor o el jefe de sector en provincia, en los demás estados de la República, excepto aquí en la Ciudad de México, que no hay jefes de sector, deben de tener un carácter formativo en su relación con las profesoras y con los profesores. Por eso les decía yo a los maestros de primaria enseñándoles los libros, ustedes han tenido la oportunidad de construir en colectivo el programa analítico y cada quien ha ido construyendo su concepto de programa analítico y es a partir de las experiencias de la tercera dimensión que lo vamos construyendo también y que para poder trabajar un programa analítico tenemos que tener una práctica pedagógica real desde la vida cotidiana. Es decir, hay una práctica pedagógica, no hablo de la práctica educativa, porque hoy la práctica educativa estaría encontrándose, no enfrentándose con la praxis real, con la praxis transformadora. Porque la práctica educativa entonces seguiría siendo instrumentalista. Y no podemos estarnos inventando problemáticas, no podemos inventarnos cosas que no existen en nuestro territorio, para hablar en los términos de la nueva escuela mexicana, y no hablando del contexto, sino no hablar de la contextualización, sino hablar de de la territorialización, porque el contexto se va moviendo, es dinámico, y el territorio lo que va haciendo es que es permanente y que los contenidos inclusive tengan una permanencia en los territorios. Por eso empezamos, es complejo establecer las relaciones entre los campos formativos, los ejes articuladores, los procesos de aprendizaje, pero en la esencia de la nueva escuela mexicana, en el programa analítico, nosotros, y desde ahí podemos ir reconociendo, desde la nueva escuela mexicana, que debemos transformar lo que históricamente se ha dado, que es que muchas veces hemos sido administradores nada más de un currículum. Yo recuerdo la reforma de 1972, el libro para el maestro, el libro para el maestro con objetivos generales, particulares específicos y actividades que se sugieren. Y ahí empieza el avance programático. Y yo decía, el avance programático para mí debe de ser lo que avancé. ¿Por qué tendría que copiar del libro lo que ya está escrito ahí, si puedo ir a conformar otro tipo de situaciones? Y yo puedo decir que aún dentro de esta condición conductista que existía en los setentas, yo era un maestro innovador. Y hoy estamos en la transición. Seguimos en la transición porque que, no podemos decir que la nueva escuela mexicana ya está consolidada. No creo que esté consolidada. Siguen surgiendo documentos. Hoy, aquí en la Ciudad de México, ya se habla de las comunidades transformadoras para la enseñanza. Ya no se habla de las comunidades de aprendizaje. Las comunidades de aprendizaje ya quedaron atrás. Ahora necesitamos ver a las comunidades transformadoras para la enseñanza. Y si me convierto en un enseñante, que prefiero verme como educador desde la posición de Paulo Freire, me siento hoy más educador que en los setentas, donde a lo mejor sí se podía educar, tal vez bajo presión o como era la educación en los setentas. Pero no se puede de la noche a la mañana ser un pedagogo crítico. Tampoco es de que ya como se da el cambio, ahora todos somos pedagogos críticos. Y en nuestra transición, nosotros tenemos que identificar que no me puedo convertir en el mismo sujeto que estoy combatiendo, que hoy debo de convertirme en un maestro que por las prácticas que han realizado los maestros dentro de la nueva escuela mexicana, es un codiseñador. O sea, es un co-creador también. Y es un coautor del currículo. O sea, el maestro, si me asumo como maestro, yo codiseño, yo co-creo y yo soy coautor. Y soy coautor del currículum.
Y esto implica entonces que debemos de transitar de la práctica educativa a la praxis transformadora. Porque no me serviría de nada leer a Paulo Freire si no lo llevo a la escuela. Pero para llevarlo a la escuela, no lo llevo con la racionalidad instrumental, donde está el maestro que solamente ejecuta lo que le dice el director, lo que le dice el supervisor, y sigue al pie de la letra las indicaciones que se le dan de esa visión instrumental, donde la educación nos ha acompañado a mí, durante más de 50 años. Es decir, tuve estas condiciones de la racionalidad instrumental durante 52 años, ¿sí? Cuando me jubilo, entonces yo empiezo a tomar otra idea, porque efectivamente yo ya había leído a Paulo Freire, acá atrás de mí tengo mis libros, pero avanzar con la praxis transformadora implica que yo tengo que reflexionar, que tengo que colocarme como un sujeto que acciona y que transforma. Si no reflexiono, no pongo en juego también mi capacidad de pensar y de pensamiento. Y tampoco podría yo llevar al plano didáctico si no entiendo que la planeación es un ejercicio que primero se piensa y después se escribe. Y si yo no entiendo que es un ejercicio que primero se piensa y después se escribe, no lo voy a poder reflexionar más allá. Tengo que poner en juego mi mente y mi pensamiento. Y al poner en juego mi mente y mi pensamiento, mi mente o mi pensar, lo veo como un proceso psíquico que es interno y que es subjetivo, que es mío nada más. Y si yo lo veo desde el pensamiento, veo a un proceso psíquico que es externo y es objetivo, y se objetiviza a través del lenguaje. Por eso las maneras en que y cómo nos dirigimos a la autoridad educativa, a mis niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, a mis compañeros de trabajo, a mis padres de familia, tiene mucho que ver en la manera en cómo utilizo el lenguaje. Porque lo que están escuchando, les decía hoy a los casi 100 maestros con los que trabajé, sin ninguna presentación atrás de mí, a capela, directo, así como va, les decía, lo que están ustedes escuchando de mí es la forma que tengo de pensar y cómo mi cerebro trabaja tan rápidamente que tiene más teras que los celulares y que este aparato en el que nos estamos comunicando a través de ello. Por eso la praxis implica que reflexionemos lo que estamos haciendo, con quién lo estamos haciendo, dónde lo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo. Todo lo adverbial me sirve metacognitivamente porque es algo que no me puedo alejar de hacerlo. La metacognición, en una forma sencilla, implica darme cuenta de qué estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. Y entonces, ¿qué estoy haciendo yo con la bibliografía de Paulo Freire? ¿Qué estoy haciendo con un libro sin recetas para la maestra y el maestro? ¿Y cómo voy a ir generando o accionando? Porque tengo que accionar, dije, reflexión, acción y transformación. Una vez que reflexiono, ¿cómo acciono o cómo genero las acciones formativas que llevan hacia la transformación del territorio y a la realidad en el acceso a los educandos? Y desde ahí, por ejemplo, si lo veo desde la Ciudad de México, ya se está hablando de las comunidades transformadoras de enseñanza, y estas comunidades transformadoras de enseñanza también tienen un programa formativo, pero el programa formativo todavía se me hace pobre. Marcan videos, materiales que genere la autoridad. Y el programa formativo, reuniones, falta como darle fuerza, pero creo que van por buen camino. Y tan importante es la nueva escuela mexicana que en la red doctoral inclusive tuvimos un tema que se abortó, que era la importancia del error. ¿Por qué? Porque soy un sujeto falible. Soy un sujeto falible y como maestro
pues fallo también. Y a veces fallo tremendamente. Pero uno de los grandes temas de la nueva escuela mexicana es trabajar desde el error y es trabajar desde la incertidumbre, desde ahí. Y el error y la incertidumbre, decían desde la Dirección General de Materiales, puede convertirse en la gran estrategia para trabajar. ¿Por qué? Porque me ayuda a trabajar más directamente con mi estudiante. Pero ¿cuándo trabajo más directamente con mi estudiante? Cuando le pregunto, cuando hago preguntas. Y desde las preguntas matutinas o vespertinas, según sea mi turno, ¿no? ¿Cómo dormiste? ¿Descansaste? ¿Te sientes bien? ¿Comiste algo antes de venir a la escuela? ¿Por qué? Porque todavía tengo la esperanza de que los millones de pobres que existen todavía en nuestro país abandonen esa condición. Es esperanzador todavía llegar al salón de clase o llegar como llegué hoy con los 100 maestros y veo el magisterio joven, un magisterio juvenil, un magisterio fresco, un magisterio floreciendo y un magisterio que debemos de imbuir en ese magisterio la pasión por el trabajo, la pasión diaria por el trabajo. Por eso les decía, hoy mi éxito empezó a las 5 de la mañana. Y a las 6:30 de la mañana yo ya me dirigía a la institución donde me habían citado para poder generar o para poder compartir mi proceso creativo. Y desde ahí, aprender a través del error y de la incertidumbre como una estrategia, eh, tengo que hacerlo partir trabajando desde ello mismo, desde el error, desde la incertidumbre, para poder entonces reflexionar, accionar y transformarme. Y alguien puede decir que las problemáticas de la nueva escuela mexicana, pues son generales, porque en el diagnóstico socioeducativo, donde supone que los maestros identifican esas problemáticas, y en el programa lo que se va identificando, según mi idea, es lo que tiene que priorizar respecto a esas problemáticas y cómo lo va a contextualizar. Por eso, eh, el programa analítico parte de un contexto. Y aquí la importancia del programa analítico, porque teniendo un programa sintético nacional, donde están los contenidos, donde están los procesos de desarrollo de aprendizaje y donde están los campos formativos, el programa analítico lo que hace es que se convierte en un documento real. Es un programa dinámico cuando los maestros están planteando situaciones de cómo construirlo y además es súper flexible porque admite todas las adecuaciones que sean posibles dado el contexto y las problemáticas estructurales también. Porque las problemáticas estructurales, cuando yo las veo y las paso al plano didáctico, ya no son estructurales. Ahora ya no hablo del problema estructural, ahora tengo que hablar del problema pedagógico. Por eso debe de revisarse mensualmente todo lo que vayamos haciendo, así nos lo recomendaron. Y ahora, precisamente con las comunidades transformadoras de la enseñanza, se revisan los avances que se van teniendo y las revisiones en colectivo. El plano didáctico es individual, el plano didáctico no se construye en el colectivo, se puede colegiar, se puede comentar, pero el plano didáctico, como ese conjunto de decisiones que toma la maestra, que toma el maestro, y de ahí que establece las posibilidades para llevar a cabo las acciones formativas, las estrategias y las técnicas de aprendizaje de los contenidos. Porque finalmente las cuatro metodologías sociocríticas, pues son las cuatro porque yo lo veo ahora por cuestiones editoriales, no porque sean las únicas cuatro con las que hay que trabajar. Yo veía, hoy en la mañana no lo tengo aquí a la mano, el libro de Antonio Domínguez Hidalgo sobre los métodos globalizadores. Y entonces, ya desde ahí, pues poder llegar al plano didáctico bien
porque antes me decían que tenía yo que hacer en el ejemplo que ponía del libro del maestro de los 70. ¿Qué hacer? Es decir, nos mandaban el programa y de ahí era todo lo que iba a ocurrir todo el año. Hoy el programa analítico está presente de principio a fin en el ciclo escolar. El programa analítico, ¿cuándo se va a acabar? Se acaba el ciclo, se puede cerrar, pero va a continuar el próximo año porque nos sirve todo como un antecedente para continuar con la misma cuestión de los programas del programa analítico, pero sobre todo que nos permita darnos cuenta qué ha pasado, qué va a pasar y cómo está pasando. Y cuando yo me doy cuenta qué está pasando, cómo voy, mi pregunta con mis estudiantes siempre será, ¿cómo sienten que vamos, muchachos? Y ellos nos dicen, bien, 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 o nos dicen, a mí me gustaría que hiciéramos esto, y a mí me gustaría que hiciéramos esto otro. Y yo propongo que se haga esto. Y entonces me empiezo a dar cuenta que colectivamente una escuela no construye igual que la otra escuela, aunque sean de la misma zona. No existen dos programas analíticos que sean iguales, no existen dos lecturas de la realidad que sean iguales. Porque cuando hablamos de la lectura de la realidad, hablamos de la identificación de los problemas sociales. Y el problema social es una cosa y el problema pedagógico es otra cosa. Pero todo eso lo puedo hacer si capturo la bibliografía de Paulo Freire y me va a ser más fácil llegar. No podemos pretender que con los proyectos educativos vayamos a resolver los problemas, el problema que quieran el feminicidio, la violencia, los recursos naturales. Cuando el problema entonces se empieza a presentar, llego a esa idea que es la problematización. Y dentro de la lectura de la realidad hay temas que son problemáticas sociales, problemas de la realidad social que cuando llegan al aula vamos a entender por qué los proyectos educativos en la nueva escuela mexicana son emancipadores. Me tienen que invitar a mi estudiante a la libertad, a la liberación, para que ellos, pero primero yo, pueda ir en busca de la concienciación personal y de mis estudiantes. Porque el primero que toma conciencia soy yo. Si yo no tomo conciencia, ¿cómo lo voy a trabajar con ellos? Si yo no tomo conciencia, ¿cómo les voy a concientizar o en función de qué lo haría? ¿Sí? Si hablo de las violencias, por ejemplo, que afectan a la dignidad humana, que es un ejemplo nada más, ¿cómo tomo conciencia de eso? Y los problemas que en realidad, de la realidad social, perdón, no son, no los vamos a acabar, no los vamos a resolver desde el aula. Ni los feminicidios, ni el problema del agua, ni los problemas de la basura, las violencias, todos los problemas que quieran poner. Los proyectos educativos de la nueva escuela mexicana son emancipadores en función de que van concientizando al estudiante. Si a eso le llaman que le estoy colocando una ideología, que le llamen como le llamen. Pero lo que yo puedo asegurar en mi vida personal y profesional es que hoy estamos mejor que hace años, que años atrás. Entonces, tengo que reconocer los problemas estructurales, pero también tengo que reconocer que hay problemas pedagógicos que voy resolviendo. No sé cómo vean esto, pero yo comentaba hoy con los maestros estos temas, porque pues, son temas que están presentes ahí. Y yo lo veía de esta forma. No sé cómo lo vean, doctora Covadonga, doctor Rubén, Lupita Segura, Lupita Salgado. Muchas gracias, maestro. Me hace reflexionar en que el programa analítico es el instrumento que está plasmando la autonomía profesional desde el aula y desde la escuela, con esta pedagogía crítica desde una lectura de la realidad y con estas comunidades transformadoras de la enseñanza. Todo está vinculado y todo está relacionado para tener esta autonomía, pero también hacer de nuestros estudiantes autónomos de su aprendizaje.
esa parte donde todos podemos participar y todos podemos trabajar a la escuela comunidad para que todos tengamos esa emancipación y ese cambio y evitar la escuela bancaria de la que tanto Freire habló que se debía sacar de los procesos educativos, dejar de pasar y tratar de llenar de conocimientos a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, dice el maestro Aquiles, entonces, y transformarlo en esa autonomía del aprendizaje, en ese aprendizaje transformador, en ese aprendizaje emancipador, para que todos podamos seguir cambiando esa lectura de la realidad que hemos visto día con día. Doctor Rubén, ¿algún Sí, sí, comentario en perdón, específico? doctora Covadonga, Ah, antes de que le perdóneme. quede la palabra al doctor Rubén. Por eso hay que ponernos a estudiar toda esta idea de las comunidades transformadoras para la enseñanza, porque yo tengo que verme como educador, pero si la autoridad educativa me dice docente, pues ya desde ahí la autoridad misma no está en la idea. Dijera, como hoy me dijo una maestra, su chip es diferente al mío. ¿Sí? Entonces, lo que tiene que hacer primero la autoridad educativa debe de cambiar también las maneras de dirigirse en su vocabulario al magisterio. ¿Por qué? Cada vez que me dicen docente, siento que me pegan en mi identidad profesional. Y la identidad profesional también tiene dimensiones. La normativa, los saberes pedagógicos, la experiencia, el trabajo con la comunidad y la responsabilidad gubernamental. Y en la responsabilidad gubernamental está lo que haga la autoridad educativa sobre, en la Ciudad de México, sobre las comunidades transformadoras de de enseñanza y en los estados de la República desde la Secretaría de Educación Pública. Entonces, estamos viendo que una autoridad educativa quiere avanzar y que otra autoridad educativa parece que no quiere avanzar. Y también vemos una autoridad educativa que es insurgente, ¿sí? Que es insurgente, que está defendiendo a la nueva escuela mexicana a capa y espada, ¿sí? Y estoy viendo tres grupos en la autoridad educativa y los tres son diferentes. Tal vez el de las comunidades transformadoras de aprendizaje se encuentre más cercano del magisterio insurgente. Pero hay una autoridad educativa que no le escucho un discurso pedagógico. No le he escuchado un discurso pedagógico. Así las cosas. Doctor Rubén, perdón. Sí, sí, interesantes reflexiones. Yo creo que el mismo libro de Freire y Freire lo ha retomado mucho, que hablar de conceptos y hablar de categorías que implica transformar una realidad dista mucho de lo que estamos viviendo. El concepto es revivir, pasar, comentar lo que ya se ha dicho desde hace muchos años y que alguien lo hizo desde un criterio que se generó en ese momento. Pero hoy estamos viviendo otra realidad que nos da la oportunidad de esta nueva escuela mexicana de repensar, de replantear que no hay una metodología que nos va a llevar a transformar la práctica. Por eso el concepto de educadores, vivir de otra forma la praxis educativa. ¿Y esto qué implica? Pues respetar, como dice, respetar la autonomía del educando. Si no respetamos el proceso de pensar, de vivir del educando desde su territorio, estamos trabajando desde lo conceptual. Y ahí es donde se aplica el docente. Y como usted bien lo dice, estamos trabajando ahorita desde educadores. Y educar no es formar, es permitir que el otro también experimente su pensar, que comparta sus sueños, sus desafíos. Y en ese sentido, yo creo que es importante rescatar el programa analítico, pero que hay que darle vida, hay que contextualizarlo. De lo contrario, estamos mecanizando nuevamente. Y yo creo que la pedagogía de la autonomía nos permite mirar desde ese punto de vista. Y entonces hay que empezar a mirar
y a darle vida al programa analítico desde la contextualización, desde la realidad, desde los sueños de todos los actores educativos, porque no hay una receta que nos lleve a decir lo que se tiene que hacer. Cada uno de nosotros tenemos la capacidad de aprender y de enseñar y de aportar y construir nuevos conocimientos para nuestro contexto, para mi bien personal, pero ya nada más, no es nada más para mí, sino pensar en el otro, el respeto a la dignidad de todas las personas, y yo creo que eso es lo fundamental de la nueva escuela mexicana. Todos somos iguales, pero diferentes en procesos de aprender, y eso es la equidad, la inclusión que nos permite mirar desde muchas posibilidades. Y eso se vive en las escuelas, eso se vive en el proceso, pero hay que pensarlo desde uno mismo y cómo transformarlo, porque a veces hablamos muy bonito, pero estamos repitiendo en la esencia lo mismo en el aula. Pero yo creo que es una experiencia muy, muy interesante, nos lo va a compartir la maestra Lupita Salgado, que la experiencia desde la función directiva y desde su proceso de formación nos da una experiencia, creo, interesante. Adelante, Lupita Salgado. Totalmente de acuerdo, Rubén, y vamos a escuchar a Lupita Salgado. Muy buenas noches a todos, mucho gusto en volvernos a encontrar en estas veladas. Pues bueno, yo desde mi función de subdirectora operativa en la Escuela Secundaria Técnica 84 aquí en la zona de Coyoacán, o en la Alcaldía Coyoacán, pues me he encontrado con varios retos, empezando por el primero, que siendo muy honesta, cuando asume a veces uno esta función directiva, o malentendemos la autonomía como dejar hacer. Es decir, si no me meto, florece la creatividad. Yo voy a dejar a la gente ser y que en ellos florezca la creatividad. Y es un error. Sin marcos claros, sin un acompañamiento fraterno, sin un acompañamiento que vaya de la mano realmente con los profesores, lo que ellos están viviendo realmente en las aulas, entender qué problemáticas enfrentan desde ellos mismos, desde su formación quizá, y cómo lo están reflejando en los alumnos, pues vamos a ciegas, ¿no? El alumnado queda en medio y pues bueno, empieza así como que una lotería en la que cada quien hace lo suyo como puede y desde donde puede. Entonces, empecé a entender que la autonomía pues es una estructura que habilita criterio, tanto desde el profesorado, que obviamente va a impactar en los alumnos. Entonces, cuando leo a Freire, lo tomo como una brújula, ¿no? Que nos da dirección para poder lograr una capacidad ética y crítica para decidir y crear con otros para un fin común. Realmente transformarnos, lograr esa transformación para que nuestra comunidad florezca, pero florezca junta, tomando en cuenta toda esta parte, todo este humanismo que al final va a recaer en nuestros alumnos, que les va a dar la confianza de creer en lo que nosotros estamos tratando de transmitir y que finalmente es para su beneficio. Y esa condición pues se construye desde la dirección, desde la parte directiva, en tres piezas que creo que son muy concretas, ¿no? Que es pues el tiempo que compartes con tu profesorado, que le das a realizar una visita áulica, no solamente como para decir, ay, ahí viene la subdirectora, vamos, no, sino para realmente entender qué está pasando en esa aula y poder acompañar al profesor, darle realmente esos consejos, ese seguimiento que lo lleve a generar el aprendizaje en sus alumnos, que les deje algo de valor dentro de sus clases, que a esos alumnos les genere la chispa, el entusiasmo de querer ser mejores personas en muchos sentidos.
hay que lograr criterios compartidos en los CETES, en las reuniones, que realmente sean compartidos por todos y que logren el fin común. Y pues una confianza pública, ¿no? Si falla alguna de estas tres situaciones, creo yo que la autonomía pues cae, finalmente se nos cae y no está funcionando. El profesorado pues tendría que transmitir a los alumnos tareas pues reales, con sentido real, que impacten en los alumnos para que ellos vean lo interesante que puede ser el tema, lo, lo práctico que puede ser en su vida cotidiana y de esta manera tomen realmente el aprendizaje que necesitan, tener evaluaciones que realmente logren enseñar, que logren algo en los alumnos, rúbricas que construyan, pues retos que animen al alumnado a una mejora, ¿sí? Y bueno, pues creo yo que pues la educación desde la función directiva no se trata de nada más dar a lo mejor reglas, reglamentos, seguirlos al pie de la letra y nada más. Se trata de crear condiciones en la escuela que logren la autonomía, menos control y más visibilidad, es decir, abrir aulas, mirar evidencias, hablar de práctica con nombres propios, pero no culpando, no señalando, sino construyendo, ¿no? Críticas que sean constructivas y que aporten algo para crecer como equipo, como comunidad. Menos formatos, más aprendizaje, entonces, creo que en ese momento la autonomía realmente empieza a funcionar, a florecer, cuando dejamos de depender de, no sé, la maestra estrella, el maestro estrella, el directivo estrella, no. Entender que somos una comunidad y que todos construimos en conjunto. Justamente ahorita que realizábamos la ofrenda escolar, pues veía con un poquito de tristeza, ¿no? Que muchas personas siguen siendo muy individualistas, el querer brillar, ¿no? El que digan, este tablero, esta ofrenda, esta decoración, la hizo tal academia o tal maestro. Y no, se trata de decir, la ofrenda la hizo la secundaria técnica 84 y que brillemos como comunidad, no como persona. Ajá. Y pues bueno, pues para cerrar, creo que la autonomía no es que me dejen hacer, es ética, es hacer frente a todas las situaciones en comunidad, aquí en la escuela, para el bien de los alumnos. Pues desde mi función directiva, creo que mi tarea es quitar los estorbos, por así decirlo, que hay en el camino, dedicar tiempo real a mis profesores, acompañarlos, crear criterios comunes y confianza pública aquí dentro del plantel para que todos vayamos sobre el mismo camino y el mismo fin. Y desde el aula, pues la tarea es diseñar, observar y mejorar en todos los sentidos para el fin común de los alumnos. Cuando esto ocurre, pues yo creo que pues la escuela deja de cumplir con el plan nada más como algo administrativo y realmente ese plan analítico empieza a cobrar fuerza, cobra realidad y pues un sentido que realmente impacta en la vida de nuestros alumnos. Y pues bueno, yo creo que ese es mi gran reto ahorita como directivo, que me quedo como directiva operativa, como subdirectora académica, generar esas bases para que mis profesores realmente tomen la autonomía con el sentido que debe ser y nuestros alumnos pues avancen y logren sus sueños. Muchas gracias. Muchas gracias, Lupita Salgado. Interesante saber que este programa analítico se convierte en nuestro plan de estudio individual, en aquel que tenemos que construir desde nuestro propio territorio, desde nuestra propia lectura de la realidad y donde participan todos, ese espacio donde esta comunidad es capaz de lograr tener su propio programa de estudios por cada centro de trabajo, por cada estructura educativa,
porque aunque sea el mismo edificio, no es la misma lectura en la mañana que en la tarde o en la siguiente escuela, a pesar de estar en la misma colonia. Y nos gustaría conocer el comentario de Lupita Segura. Lupita, bienvenida, y quisiéramos saber qué opinas tú de esta autonomía profesional, que ha sido una herramienta que la propia Secretaría nos está brindando a través de la nueva escuela mexicana, y que los que tenemos más tiempo en educación hubiéramos deseado desde hace ya largo espacio, para poder estar haciendo esa creatividad, esa innovación y ese espacio donde todos podamos compartir. Adelante con tu comentario, por favor. Muchas gracias. Antes que nada, pues agradecerles el permitirme estar en este espacio. Es muy grato para mí escucharlos y al igual compartir opiniones. Mi opinión en este caso será como maestra que está frente a grupo de primaria de tercero y cuarto, ¿no? Pero bueno, sin duda alguna, esta parte de ser maestra, de ser la guía que está el día a día en la enseñanza de los niños. Y hablar de esta palabra que es autonomía, coincido con Lupita Salgado, que al igual es una palabra que tiene mucha responsabilidad. Y no por ser autónomo voy a hacer lo que yo quiero. Tengo que analizar qué es lo que se necesita, ver, quizá la escuela es flexible, quizá la escuela me va a permitir hacerlo, pero siempre y cuando tenga un fin educativo, siempre y cuando tenga un, un, un camino que vaya guiado hacia cumplir la meta o el objetivo que está establecido. Esa autonomía que uno va adquiriendo con el paso del tiempo es un claro ejemplo, como lo decían también, tiene que verse reflejado en los niños. Así como tú eres la esencia, aunque digamos que ya no estamos en una escuela tradicionalista, se sigue manejando mucho esta parte. Si el maestro está con un libro, el niño también lo va a estar. Si el maestro tiene esta parte de abrirse y de que si algo no tiene el concepto, tenga la libertad de decir, lo voy a buscar, analizo información y así los niños, ¿no? Si tienen alguna duda, que ellos mismos sean los que vayan descubriendo los conceptos de los cuales ellos tengan duda. Pero, sin embargo, coincido con mucha responsabilidad. Y pues sí, les digo, es un gusto escucharlos, es un gusto dar mi punto de vista y pues es padre esta forma en la que escuchas diferentes puntos, pero todos vamos con un fin en común, ¿no? En este caso, el día de hoy, pues es esta autonomía que tenemos como docentes. Y pues requiere mucho del compromiso, porque si tienes las herramientas o tienes el espacio, pero no le das ese tiempo, no te permites descubrir nuevas cosas, no tienes nuevos retos, entonces esa autonomía pues se va quedando ahí muy simple, ¿no? Hay que despegar, hay que llenarse de una comunidad de la cual puedas aprender, como es en este caso. Una Gracias. comunidad de la que puedas aprender. Qué interesante forma de ver la autonomía profesional, pero no de manera individual, sino todos en colectivo. Y bueno, pues en este sentido vamos a seguir formando estas comunidades transformadoras de la enseñanza. Es un término bien complejo y distinto de lo que hemos estado acostumbrados. Y bueno, está aquí el doctor Rubén López para que nos dé su comentario. Doctor, adelante, por favor. Sí, sí, yo creo que todos los que hemos comentado y los que nos han antecedido, y yo creo que ha sido una experiencia de crecimiento, de transformación, salir de ese apartado donde veníamos mecanizando, veníamos refiriendo y la repetición, y hoy vemos hecho realidad de que hay otras formas de educar, hay otras formas de compartir, y eso es lo que nos une el día de hoy y en las veladas de Pablo Freire y lógicamente yo creo que lo más importante es que ustedes nos coordinen, doctor Manuel, doctora Covadonga, que sin ustedes
no hubiese habido este espacio de reflexión y transformación. Debe de haber mucha acción para que se genere una transformación y un pensamiento crítico, ético y político para poder transformar un espacio a un contexto más real. Muchas gracias, agradezco mucho a todos los participantes y a los que nos escuchan por las redes sociales. Adelante, doctora Covadonga o Manuel Quiles. Muchísimas gracias. Y justo este espacio se está convirtiendo en esta comunidad transformadora de la enseñanza desde la reflexión y el análisis y el pensamiento crítico de lo que nosotros vivimos día con día desde la educación. Maestro Quiles, ¿algún comentario para ir cerrando nuestra Muchas sesión? gracias, muy amables a todos ustedes. Muy bien, pues estamos casi por cerrar. No sé si hubiera algún otro comentario desde sus espacios. Lupita Salgado, un comentario final, por favor. Pues bueno, nada más agradecer como siempre todas las participaciones que dejan un aprendizaje impresionante, sobre todo pues de ustedes dos que son los principales dirigentes, maestra Covadonga y profesor Quiles, que siempre con toda su experiencia nos dejan un aprendizaje impresionante para poder continuar con nuestra labor y crear esa autonomía real desde nosotros como directivos, siguiendo con los profesores y lograrla también en nuestros alumnos para que logren esos sueños y esos proyectos de vida pues, que tanto anhelamos que lleguen a construir. Gracias. Gracias, Lupita. Lupita Segura, tu comentario final desde las bases, que es donde empieza todo este proceso educativo, desde el ser profesor frente a grupo. Adelante tu comentario. Claro, sin duda alguna es una grata experiencia el estar aquí, el estar escuchando, ahora compartir este espacio, no como en la clase del doctorado, sino como en este espacio donde estamos en comunidad. Me siento muy al igual, o sea, me siento cómoda al estar aquí. Y sin ese miedo de estar opinando lo que yo estoy sintiendo, lo que estoy considerando oportuno. Gracias por el espacio. Pues con esto estamos cerrando nuestras veladas con Paulo Freire, con el libro de la autonomía, Pedagogía de la Autonomía, en un espacio, en un capítulo. No hemos terminado, seguramente vendrán más reflexiones y más análisis y los esperamos el próximo viernes. Aquí vamos a estar, como todos los viernes, haciendo un análisis de la pedagogía de la autonomía y de toda la biblioteca de Paulo Freire que tanto nos ha dejado y nos ha enseñado de lo que es la nueva escuela mexicana y los fundamentos que en ella se están sustentando. No olviden seguirnos por Facebook, en Red Doctoral para la Educación Mexicana, Manuel Quiles Cruz, Covadonga Sonriente, Rubén López, Lupita Salgado y Lupita Segura. Nos despedimos para vernos la próxima semana con mucho gusto y con la frase con la que siempre terminamos: sean inmensamente felices. Hasta la próxima.